Hoy en día, los Emiratos Árabes Unidos son conocidos por el atractivo y el espectáculo de sus esplendorosas ciudades globales. Las más famosas son Abu Dhabi y Dubái, con imponentes rascacielos y una llamativa ingeniería. Pero nuevas evidencias están revelando una historia oculta y desconocida. Una historia conectada con los acontecimientos clave de todo el mundo. Anteriormente, hemos sacado a la luz las innovaciones que permitieron que floreciera la vida en el desierto. Esta vez, descubriremos cómo dominaron el océano, extrayendo sus preciados recursos y forjando lazos comerciales por todo el mundo. A través de las tradiciones de la gente que vive aquí hoy en día y las últimas investigaciones, descubriremos un pasado extraordinario y exploraremos cómo persiste su legado en el moderno país de los Emiratos Árabes Unidos. Gran parte de la historia de los Emiratos tiene que ver con su posición respecto al mar. Se encuentra en una península que da directamente al Golfo. Y cada uno de los 7 Emiratos tiene acceso a la costa. El emirato con más costa es Abu Dhabi. Y no es casualidad que la ciudad de Abu Dhabi se encuentre en una isla natural rodeada de arroyos y canales. En tiempos pasados, el litoral estaba atestado de bienes y barcos. Y hoy sigue habiendo puertos comerciales en uso por toda la costa. Quizá el más famoso sea el de Dubái. Hoy en día es un centro de negocio internacional. Pero a la sombra de su moderna silueta se cobija un Dubái más antiguo. Una ensenada que es el centro de la historia comercial de la ciudad. El Dubai Creek. La doctora en historia, Fátima Al-Sayegh, nació y creció aquí. Esta zona de aquí es muy importante para mí. Aquí, en este arroyo, es donde yo jugaba con mis amigos de la infancia. Durante cientos de años, los barcos de mercancías han recorrido arriba y abajo este sinuoso arroyo, y aún sigue lleno de vida. Este arroyo es el sustento de la ciudad. Dubái lo utilizó como vía de salida al mundo exterior y como un importante recurso económico. Pero el Dubai Creek y la bulliciosa línea de costa de Abu Dhabi son solo parte de una historia de comercio que comparte todo el país y que se remonta a hace miles de años. El resultado de la excelente ubicación geográfica de los Emiratos. Los Emiratos están situados en un estratégico cruce global. A un lado tienen el Golfo y al otro el océano. Así que los Emiratos son un punto de encuentro muy especial para las grandes civilizaciones del mundo. La forma en que los emiratíes usaron esta estratégica ubicación costera para dominar el océano fue toda una innovación que empezó hace más de 7000 años, en la Edad de Piedra Tardía. En este momento, la mayoría de la gente es nómada y se mueve de un lado para otro con los cambios de estación. Pero en la costa, algunos están empezando a vivir en asentamientos más permanentes.
Para ver las evidencias, nos vamos a la isla de Maragua, en el Emirato de Abu Dhabi. Abdullah al-Rimeshi, habitante de la isla, vive aquí desde los 7 años, pero hoy lo llevan a ver evidencias espectaculares de un pasado muy remoto. Un equipo de arqueólogos ha encontrado las paredes de una casa. El edificio de piedra más antiguo encontrado en los Emiratos tiene 7.500 años. Es algo increíble. No sabíamos que aquí hubiera habido nada. Solo vemos lo que está sobre la superficie. Pero el equipo ha hecho un descubrimiento maravilloso. Basándonos en las excavaciones, podemos recrear el aspecto que tenía la casa. Tres salas ovaladas, con aspecto de iglú, que juntas forman una casa. A un lado había un patio, con un brasero para cocinar. Se cree que es una de las muchas casas que formaban un asentamiento en la Edad de Piedra. Es un conjunto de varias casas que pertenecieron a diferentes familias. Podemos imaginar que era como un pueblo lleno de gente. Dentro de las ruinas de la casa, los arqueólogos están desenterrando más evidencias increíbles de esta era tan remota. Fragmentos de un esqueleto humano. Esto parece un hueso. El hueso de un brazo. Y esto parecen baldosas. Son los restos humanos más antiguos descubiertos en los Emiratos. Aquí podemos ver el cráneo. Tenemos parte del hueso del brazo. Y de cintura para abajo, el esqueleto está mucho mejor conservado. Lo que mejor se ve son las piernas. El análisis científico de los huesos ha revelado que era un hombre de unos 20 o 30 años y que estaba muy sano. Mediante un minucioso análisis del contenido de la casa, están dando con la razón principal de que estuviera tan sano. Estos pequeños fragmentos son restos de comida, conchas y espinas. En aquella era, utilizaban los recursos que tenían a su alrededor. La base de la dieta era el marisco. Las cálidas aguas del Golfo están llenas de vida. Una excelente cadena alimenticia mantiene a los coloridos corales, a los bancos de peces y a las tortugas. Coger moluscos era una tarea bastante fácil. Pero para atrapar presas en movimiento, los habitantes de la costa en la Edad de Piedra necesitaban desarrollar nuevas tecnologías, como este anzuelo, tallado en una concha de ostra con herramientas de piedra. Este descubrimiento revela que los humanos eran muy buenos transformando materias primas en herramientas. También hay indicios de que cazaban presas mucho más grandes. Esta es la costilla de una extraña criatura marina llamada dugongo. Es un mamífero acuático que puede medir hasta 3 metros y es pariente cercano del elefante. Estas aguas albergan la segunda mayor población de dugongos del mundo, que en su día fueron una parte importante de la dieta de la Edad de Piedra. Pero hay evidencias que nos dicen que también pescaban presas más feroces. También tenemos vértebras de un tiburón muy grande. Los tiburones podían medir hasta 3 o 4 metros. Parece increíble que hace 7.000 años fueran capaces de pescar tiburones tan grandes y feroces.
Pescar tiburones en la Edad de Piedra no solo requería un gran valor, también hacían falta nuevos avances tecnológicos. Estos peces solo pueden pescarse en aguas abiertas y profundas. Esto demuestra que ya tenían barcos. Pero, ¿qué tipo de embarcaciones tenían estos marineros de la antigüedad? Esta pequeña maqueta de barro nos da alguna pista. Apareció en un lugar cercano al Golfo y también data de la Edad de Piedra tardía. Los pliegues de la superficie hacen pensar que estaban hechos de fardos de juncos. Podemos hacernos una idea de cómo construían barcos como este si nos acercamos a la costa este del país, al Emirato de Fujairah. Los pescadores del lugar sacan provecho de todas las partes de las palmeras para construir unos barcos que llaman shashas. Es una tradición heredada de generación en generación. Usamos las bases del tronco para hacer las sasas. Arrancamos las hojas y las ponemos a remojo durante 15 días para que se ablanden. Si están duras no podemos perforarlas, pero cuando se ablandan podemos perforarlas sin ningún problema. Luego trincan las hojas mediante cuerdas para dar forma puntiaguda a la proa y a la popa. Se cree que en la Edad de Piedra utilizaban una técnica similar con los fardos de juncos. Los unían a una estructura de arcos de juncos y añadían vigas transversales de madera para hacerlas más resistentes. Es probable que cubrieran los juncos con betún, una sustancia natural similar al alquitrán, para impermeabilizar el casco. También es probable que añadieran velas. En el caso de las shashas, lo que las mantiene a flote es la propia flotabilidad de las hojas de palmera. Son tan robustas que pueden pescar con ellas presas enormes, igual que en la Edad de Piedra. Pescamos tiburones, caballas y todo tipo de peces. Pero parece ser que los marineros de la Edad de Piedra no solo usaban los barcos para pescar comida. Dentro de las casas de Maragua, los arqueólogos están reconstruyendo la increíble historia del comercio de la Edad de Piedra, que cubría enormes distancias. Las primeras evidencias son fragmentos de un peculiar recipiente pintado a mano que no pertenece a esta zona. Es un recipiente de barro verde claro, muy bien hecho. Lo interesante es que se fabricó en el sur de Irak, así que tuvo que ser importado hasta aquí. El recipiente viajó la friolera de 1000 kilómetros para llegar hasta aquí. Lo hicieron en la antigua Mesopotamia, por una cultura conocida como Ubaid. La pregunta es, ¿qué daba la gente de esta región a cambio de la alfarería Ubaid? La respuesta está en un segundo descubrimiento, todavía más increíble, hallado en las casas de Maragua. Una perla diminuta. Es la más antigua de todas las que se han encontrado en el mundo hasta ahora. Tiene 7600 años. Las perlas crecen dentro de las ostras, que prefieren las aguas cálidas de las costas. Y con una temperatura marina media de 30 grados centígrados al año, las aguas del sur del Golfo son perfectas. Aquí hay muchas ostras, pero solo una de cada 4500 tiene una perla dentro. Así que dar con una no es tarea fácil. En la costa de Abu Dhabi, el comandante Ali al-Suwaidi y su equipo
están pescando ostras usando un método tradicional, buceando a pulmón hasta las profundidades. Esta es la piedra de buceo, como nos enseñaron nuestros ancestros. Metes el pie aquí y el peso te baja hasta el fondo. Y esta es la cesta para recoger las ostras. El buceador se la cuelga al cuello y se pone la pinza en la nariz. Esto es muy importante. El buceador coge las ostras con las dos manos. Cuando quiere subir, se la quita, tira de la cuerda y el ayudante lo sube hasta la superficie. Al agua la llamamos el espacio líquido. El espacio líquido es increíble. Cuando llegas abajo, sientes como si estuvieras volando en el mar. Te sientes libre. Eso es lo que sentimos ahí abajo. Parece ser que en la Edad de Piedra también se atrevían a bucear hasta el fondo del mar de esta forma. Creemos que el buceo estaba muy arraigado en la cultura local de los Emiratos hace más de 7000 años. La pesca es peligrosa porque las ostras se encuentran muy al fondo, entre 2 y 25 metros de profundidad. Tenía que ser una tarea complicada. La perla de Maragua no es la única que tenemos de la Edad de Piedra. En las excavaciones de un campamento de pesca de hace 7000 años, ubicado un poco más al norte, hay evidencias de una operación sistemática de recogida de perlas. Encontramos 18 en un solo metro cuadrado. Y no puede ser casualidad, porque harían falta toneladas de ostras para encontrar tal cantidad de perlas. Hay incluso evidencias de que las perlas ya empezaban a usarse como joyas. Este es el cráneo de una mujer de hace 7000 años. Apareció en un cementerio del interior. Debajo de la nariz tiene una perla. La llevaría puesta en vida y la enterrarían con ella. Así pues, en la Edad de Piedra, los habitantes de los Emiratos no solo usaban estas hábiles tecnologías y estos barcos para conseguir comida, crearon una tradición de pesca y comercio de perlas que sería una parte fundamental de la vida aquí durante miles de años. Pero el comercio empezó a despegar con el descubrimiento de otro preciado recurso que aceleró el despertar de la propia civilización. Nos vamos al año 2500 a.C. Estamos en la Edad de Bronce. Los humanos han aprendido a cultivar sus propias cosechas y a extraer metales de la tierra para convertirlos en herramientas y armas. Han surgido las primeras ciudades de la historia en Mesopotamia y ya se han empezado a construir las pirámides de Egipto. Los habitantes de los Emiratos viven en ciudades y se han convertido en un elemento clave de este dinámico capítulo de la historia de la humanidad. En la ciudad de Al Ain, en el Emirato de Abu Dhabi,
encontramos una extraordinaria ventana desde la que observar esta era. Los arqueólogos han desenterrado una antigua ciudad construida alrededor de un pozo amurallado. Entre los edificios de barro cocido se encuentra una monumental estructura de piedra que alberga pistas importantes sobre cómo era la vida aquí hace 4.500 años. Las paredes circulares tienen finos grabados de personas y animales. Y una estrecha entrada a cada lado. Esto demuestra el nivel de sofisticación de la era de bronce y lo avanzadas que eran las habilidades arquitectónicas de la gente para poder construir una estructura de este tamaño y belleza. Dentro había cámaras que en su día guardaron cientos de cuerpos. Era una tumba para toda la comunidad, para ricos y pobres, hombres y mujeres. Creemos que en la Edad de Bronce había más igualdad entre las personas, incluso a la hora de enterrarlas. Creemos que todas tenían los mismos derechos. Estas peculiares tumbas circulares han aparecido por todo el país. Pero una que ha aparecido recientemente en Tel Abrak está revolucionando nuestra forma de entender el papel de esta tierra en las redes comerciales de la Edad de Bronce. Los arqueólogos están desenterrando una ciudad que hace 4.500 años era un importante puerto, con el mar a los pies de esta colina. En el centro de la ciudad, los excavadores encontraron una curiosa tumba circular comunitaria. Dentro seguían encerrados los restos de más de 400 habitantes de la ciudad de la Edad de Bronce. Entre los huesos se encontraban sus posesiones más preciadas, que evidencian un comercio de bienes de lujo de un alcance sorprendente. Aquí tenemos unas impresionantes joyas de oro. El oro habría sido importado hasta los Emiratos Árabes Unidos. También tenemos una vasija de alabastro iraní, que habrían traído hasta aquí primero por tierra y luego en barco. Esta peineta de marfil es de India. Entonces, ¿a cambio de qué conseguía la gente de Tel Abrak estos valiosos artículos? La respuesta se encuentra lejos de la costa, entre las majestuosas montañas de Al-Hayar. Si uno sabe dónde mirar, puede encontrar grandes depósitos de un metal de origen natural, el cobre. El cobre es fácil de reconocer gracias a su color. Uno de los componentes de la mena de cobre es la malaquita, un mineral de color verde muy claro. Hace 4.500 años, esta zona era una de las canteras de cobre más importantes de la antigüedad. De hecho, los montones de esta especie de piedra negra que encontraron aquí evidencian un proceso de producción muy avanzado. La extracción de cobre se hacía y se sigue haciendo por fundición. El proceso consiste en calentar la mena con un fundente para separar el cobre del resto de los productos químicos. Usaban una especie de fragua que alcanzaba temperaturas de hasta 1000 grados centígrados. Al calentar la mena con el resto de ingredientes, se produce una reacción. El cobre se separa del resto de minerales y cae a la base de la fragua. Entonces se drenan los desechos o la escoria y se dejan solidificar. Eso es lo que vemos aquí amontonado. Han aparecido lugares de fundición como este por toda la península,
muestra de una producción de cobre a nivel industrial. El cobre fue el primer metal que trabajaron los humanos, y su descubrimiento supuso un punto de inflexión en el progreso de las civilizaciones. El cobre era un recurso fundamental para las sociedades de la Edad de Bronce, porque era el metal común que más a su disposición tenían en aquella época y porque tenía unas características que lo hacían muy útil para una serie de procesos. Podían usarlo para hacer herramientas de agricultura, para fabricar armas para la guerra. Al mezclarlo con otro metal, el estaño, consiguieron una aleación todavía más fuerte llamada bronce. Y las herramientas y las armas de bronce fueron clave en el surgimiento de las primeras ciudades de Mesopotamia, alrededor del año 5000 a.C. Necesitaban grandes cantidades de cobre para impulsar este crecimiento, y desde los Emiratos podían facilitarles estos recursos. Podemos encontrar evidencias de lo sofisticado que era este comercio de cobre a unos 5000 kilómetros, en Londres, en el Museo Británico, que alberga una de las colecciones de documentos de la antigua Mesopotamia más grandes del mundo. Esta tabla está hecha de arcilla, o mejor dicho, de barro. El instrumento de escritura viene del mismo sitio. Recogían juncos, los cortaban para darles forma de lápiz y luego los usaban para escribir. Presionaban la superficie para crear una especie de surcos y encima escribían lo que querían con esta preciosa escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme es una de las formas de escritura más antiguas. El contenido de esta tabla lo escribió un comerciante de Mesopotamia que compraba cobre a un intermediario del Golfo que conseguía el material en un lugar llamado Magán. Magán ocupaba el lugar de los actuales Emiratos Árabes Unidos y Omán. Este comerciante seguía los pasos de muchos predecesores. Había mucho comercio de cobre entre el Golfo e Irak y venía de Magán. El mensaje revela que los negocios no siempre eran fáciles. Esta es una de las primeras reclamaciones del mundo. El inversor le ha dado mucho dinero al comerciante para que le consiga cobre. Y empieza diciendo: cuando mi mensajero ha ido por el material, le has dado lingotes de cobre de muy mala calidad. ¿Quién te crees que soy para hablarme así? Y continúa, llega hasta abajo, pero no puede parar. Tiene que seguir escribiendo porque está muy enfadado. Dice: te vas a enterar por tratarme como me has tratado. Lo vamos a hacer por las malas. Voy a ejercer mi derecho a elegir yo los lingotes. Me vas a enseñar todos y voy a elegir los lingotes que yo quiera. Otra tabla de barro nos cuenta cómo transportaban el cobre los comerciantes. Es una lista de la compra de los materiales que usaban para construir un gran barco llamado Barco Magán, por el lugar del que extraían el cobre. Igual que los barcos de la Edad de Piedra, lo hacían con fardos de juncos cubiertos con betún. Los arqueólogos han reconstruido uno y han descubierto que los construían sobre una gran y robusta estructura de madera. Eso les permitía llevar grandes cargamentos de cobre de un lado al otro del Golfo. El auge del cobre aceleró el crecimiento de las relaciones comerciales de esta tierra con Oriente y Occidente. Y su ubicación en el corazón de las rutas comerciales internacionales tuvo mucho que ver con el surgimiento de las primeras grandes superpotencias del mundo. Nos vamos al primer siglo después de Cristo. En Europa, una dinámica ciudad-estado italiana ha conseguido conquistar el Mediterráneo: Roma. Y los habitantes de los Emiratos están a punto de convertirse en una parte fundamental de su cadena de suministro. Han aparecido evidencias muy interesantes de este periodo en el yacimiento arqueológico de Ed-Dur.
Escondido del mar por una gran duna, este lugar fue un puerto lleno de vida. Hoy solo quedan unas pocas paredes bajas. Y las que mejor se conservan son, con diferencia, las de este edificio. En su día fue un templo, un lujoso santuario dedicado al dios del sol. Ahora podemos ver qué aspecto tenía entonces. Es el único templo de esta era que se ha encontrado hasta la fecha, pero es probable que hubiera muchos otros. Veneraban al sol y la luna, a las estrellas y a los planetas. Y muchos de ellos crearon esculturas que tomaron como deidades. Es la religión que existía en toda la península arábiga. Entre la gente que venía al templo a venerar al dios Sol, es muy probable que hubiera comerciantes de otros lugares de Oriente Medio. Esta suposición nace de una inscripción grabada en un recipiente de piedra que apareció en un pedestal. La están escaneando con láser para extraer todos los detalles. Los expertos han podido descifrar el nombre del dios del templo, escrito en arameo, un idioma que usaban muchos comerciantes del Golfo. Justo en el centro de la inscripción, como se puede ver en la pantalla, justo aquí, pone M, es decir, Shamash, el rey del sol. Pero el templo alberga impactantes pruebas de relaciones comerciales que se extendían mucho más lejos. En un nicho de una de las paredes apareció una curiosa lámpara de aceite de bronce. Por increíble que parezca, es casi idéntica a una lámpara que apareció a 5.500 kilómetros, en Italia, en la antigua ciudad romana de Pompeya. Pompeya quedó enterrada tras la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. La ceniza mató a los habitantes de la ciudad y conservó sus restos junto a sus objetos cotidianos. Entre ellos, esta lámpara, muy similar a la que encontraron en Ed-Dur. Para el doctor en arqueología, Ernie Hering, la lámpara romana es parte de un conjunto de evidencias que identifican a Ed-Dur como un importante punto comercial que conectaba a las civilizaciones del Mediterráneo occidental con los proveedores de artículos de lujo de Oriente. Esto es una serie de abalorios trabajados con esmero, hechos de diferentes materiales. Amatistas y granates de las costas orientales de África, de Sri Lanka o de India. El afán del Imperio Romano por los artículos exóticos también incluía la exportación más importante de los Emiratos, las perlas. Retratos del Egipto romano demuestran que los pendientes de perlas eran un complemento indispensable. Había bancos de perlas en las inmediaciones, así que las perlas eran un bien muy preciado para los romanos. Esto indica que preferían las perlas del Golfo a las perlas de India. Había mucho negocio. Así pues, Ed-Dur debía de estar lleno de comerciantes y el Templo del Sol podría haber sido un lugar de reunión para gente de diferentes culturas con creencias compartidas. La llegada de una nueva y extendida fe podría haber sido el detonante del siguiente boom comercial del lugar. Nos vamos al año 600 después de Cristo, a la llegada del Islam.
Una nueva religión que crearía una unión sin precedentes entre los comerciantes del Golfo y de otros lugares. El Islam surgió en Arabia Saudí en el año 622 después de Cristo y en una década llegó a los Emiratos. A medida que el Islam se extendía hacia Oriente y Occidente, creó un imperio comercial centrado en su capital, Bagdad. El imperio trajo muchos beneficios a los Emiratos, beneficios que pueden verse a la sombra de los rascacielos de Dubái, en el yacimiento arqueológico de Jumeirah. Desde el año 800 después de Cristo, este antiguo puerto fue una metrópolis llena de vida. Lo que queda son los cimientos de algunos de los edificios más importantes de la ciudad, incluida la mezquita. Los arqueólogos dedujeron que este edificio era una mezquita, porque hay un nicho y está orientado hacia la Meca. Está claro que era una mezquita. Este espacio de aquí era el lugar del imán. Los valores del Islam crearon lazos entre los habitantes del Golfo y esto tuvo un gran efecto en el comercio marítimo. En el Islam, el comercio tiene que basarse en la transparencia. No puede haber engaños. Las personas tienen que ser honradas y honestas. Y esto no son simples pautas, es una parte integral de la religión del Islam. El imperio islámico generó mucha riqueza y los habitantes de Jumeirah destinaron su parte a construir un nuevo tipo de centro de comercio. El edificio más grande es este impresionante complejo llamado Carabazar. Alojamientos de lujo para comerciantes y sus dromedarios. Este tipo de estructura se remonta a hace unos 3000 años, pero esta en concreto presenta un diseño propio del Imperio Islámico. En cada esquina había una torre circular. Es un estilo arquitectónico de la época. La élite del mundo islámico construía casas con estos mismos elementos, lo que nos hace pensar que los habitantes de Jumeirah lo sabían y hacían suya la cultura y las tradiciones estilísticas y arquitectónicas del resto del mundo islámico. Este edificio era el Zoco de Jumeirah, el centro comercial de la antigüedad. Podemos imaginarnos a los vendedores sentados frente a las tiendas, cada una de ellas llena de mercancías, como especias de India, telas, alimentos. Puede que fuera más grande de lo que parece ahora, porque es probable que añadieran tiendas de madera a cada lado, así que sería bastante más grande. Los comerciantes también vendían bienes de un importante territorio comercial que acababa de despertar: China. Cuna de codiciadas cerámicas y telas de lujo como la seda. Estamos hablando de una expansión mercantil por todo el Océano Índico, de marineros musulmanes con comercios en África Oriental que navegaban hasta China y de un boom comercial, un gran boom económico. Este nuevo alcance global se basaba en nuevas tecnologías de navegación. Y en un barco que es un emblema del Oriente Medio actual, el Dhow. El casco del Dhow es ancho y poco profundo, perfecto para sortear los traicioneros arrecifes y los bancos de arena del Golfo. Es un diseño naval que se sigue construyendo y usando en los Emiratos hoy en día. Abdullah al-Mansuri construye Dhows siguiendo el método tradicional. Hay más de 10 tipos diferentes de barco. Cada uno tiene un propósito, cada uno se usa para algo específico. El Jalibut se usa para salir a bucear, el Shuai para pescar y el Boom para viajar.
Aunque utilizan herramientas actuales, los métodos para construir los dhows han permanecido casi intactos durante siglos. La construcción se lleva a cabo sin la ayuda de planos ni dibujos, y toman las medidas a ojo, basándose en la experiencia. El diseño del dhow se ha ido perfeccionando generación tras generación, pero igual de importantes son las habilidades necesarias para navegarlos. El marinero Sultan Al-Saabi está botando su preciado dhow en los muelles de Abu Dhabi. Descendiente de una larga estirpe de marineros, utiliza las antiguas técnicas de navegación de sus ancestros. Los capitanes eran muy sabios. Sabían si se avecinaba una tormenta en 1, 2 o 5 horas. No sabían exactamente cuándo, pero lo presentían por los movimientos del mar. Sultán es heredero de una rica tradición de navegación. Pero, ¿de dónde proviene este saber hacer? Para descubrirlo, nos vamos al año 1400. Los europeos se están embarcando en una era de exploración. Cristóbal Colón está a punto de llegar a América. Pero los Emiratos tienen su propia leyenda de la navegación: Ahmed Ibn Majid. Ahmed Ibn Majid fue un maestro de la navegación marítima del Golfo Pérsico y del Océano Índico, y un capitán de renombre. La genialidad de Ibn Majid quedó inmortalizada en 1490, cuando escribió el libro definitivo sobre navegación árabe. Se convirtió en toda una referencia de navegación que se sigue usando hoy en día. El libro Kitab al-Fawaid Film al-Bihar es una serie de alegorías y poemas que contienen mucha información sobre la navegación marítima del Golfo Arábigo, el Océano Índico y las costas del Mar Rojo. El Océano Índico era especialmente difícil de navegar por los monzones y las corrientes que cambian de dirección con las estaciones. El libro de Ibn Majid dio solución a este problema y estableció casi 70 rutas diferentes para navegar usando las estrellas, algo que aún no había hecho ni Colón. Una de las estrellas más útiles es Polaris, la estrella polar. Se mantiene siempre en el mismo sitio y no cambia de posición por la noche. Pero si nos movemos al norte o al sur, sube y baja sobre el horizonte. Ibn Majid y otros marineros árabes usaron este punto de referencia para crear una especie de sistema GPS, mediante un equipo de bloques de madera llamado Hasaba. Los marineros sostenían una cuerda anudada entre los dientes y usaban los bloques para medir la altura de la estrella polar sobre el horizonte, conociendo así su posición norte-sur para poder dirigirse a los diferentes puertos de la costa. Ingeniosas técnicas como esta permitieron a los marineros árabes de los siglos XV y XVI comerciar por todas partes. Y así, los puertos del Golfo crecieron en tamaño e importancia. Un claro ejemplo es la ciudad norteña de Ras Al Khaimah. En la costa, cerca del centro de la ciudad, se encuentran estas desérticas dunas, pero debajo yacen los restos de la ciudad natal de Ibn Majid, la majestuosa ciudad portuaria de Julfar. Excavaciones han revelado el éxito que había alcanzado el comercio en los Emiratos. Julfar era la ciudad más grande de lo que serían los actuales Emiratos Árabes Unidos y una de las ciudades más grandes del Golfo Arábigo en la Edad Media. Hoy en día, lo único que queda visible de este antiguo puerto son las huellas de la mezquita.
Pero usando las evidencias arqueológicas, podemos conocer el aspecto que tenía la ciudad completa. Estaba edificada de forma masiva. Se extendía a lo largo de 7 kilómetros de costa. Y con casi 40.000 habitantes, era toda una fusión cultural. Era todo un crisol. Aquí vivían indios, vivían iraníes, vivían árabes, incluso vivía gente del Imperio Otomano. La popularidad y la reputación de los centros de comercio del Golfo Arábigo en general, y de Julfar en particular, eran increíbles. Cuando un comerciante venía con un barco cargado de bienes preciados y veía Julfar desde lejos, se sentía aliviado por la estabilidad y la seguridad por las que era conocida la ciudad. Además de ser un punto comercial entre Oriente y Occidente, Julfar también era famosa en todo el mundo por tener las típicas joyas del Golfo, las perlas. La demanda era especialmente alta en las cortes reales de Europa, tal y como demuestra este retrato de Isabel I, reina de Inglaterra. Los gobernantes del Imperio Mogol, en India, también estaban impulsando este comercio. Era el despertar de una era dorada de pesca de perlas, que sería el pilar de la economía de esta tierra durante siglos. Para ver el mayor boom de la industria perlera, que también sería el último, tenemos que adelantarnos 300 años, hasta finales del siglo XIX. La revolución industrial ha desencadenado un enorme crecimiento global. Y ahora no solo la realeza lleva perlas. Las clases medias de Europa y América también pueden permitírselas. Esto supone un increíble aumento en la demanda que tiene un grandísimo impacto en los habitantes de los Emiratos. Ese afán por las perlas hizo que se doblaran los precios. Esto estimuló las economías locales e hizo que los patrones de esquemas poblacionales locales cambiaran. La gente empezó a ganarse la vida pescando perlas. Como consecuencia, muchos centros perleros crecieron. En Abu Dhabi, cuando se sacó esta curiosa foto en 1904, el 78% de la mano de obra masculina, 5.500 hombres, se ganaba la vida pescando perlas. En Dubái, las cifras eran incluso más altas. Pero para ver los efectos de este boom de una forma más clara, nos vamos a la ciudad de Jasirat al-Hamra. Ahora está abandonada y sobrevive como un yacimiento arqueológico sin igual. El único lugar de los Emiratos donde permanece intacta una ciudad que vivió el boom de la industria perlera como si se hubiera congelado en el tiempo. Lo que quiere decir que podemos utilizarla para conocer mejor cómo era la vida en esta próspera época. Esta es la casa de un rico comerciante de perlas. Tenía un segundo piso para tomar el aire en verano. La casa de otro comerciante tenía captadores de viento, diseñados para canalizar cualquier ráfaga de aire a las habitaciones de abajo. Hasta las casas más humildes tenían decoraciones muy elaboradas, tanto dentro como fuera. Y detrás del enyesado, descubrimos otra forma ingeniosa en que la gente aprovechaba su cercanía a la costa. Corales utilizados como material de construcción. Todas estas sofisticadas estructuras se construyeron con las ganancias de las perlas. Hassan al-Fardán es descendiente de una larga estirpe de comerciantes de perlas y su familia ganó una fortuna en esta época. Está valorada en 1 millón de dirhams, tirando a la baja.
sabe muy bien lo importante que fue la industria perlera en esta región. Todo nuestro sustento dependía de las perlas. No había negocios alternativos. Los constructores de barcos, los forjadores, hasta los vendedores de alimentos se dedicaban también al negocio de las perlas. Era la única fuente de ingresos de los países del Golfo. En Jasirat al-Hamra están realizando trabajos para descubrir quiénes fueron los responsables del éxito de la industria perlera. Meitha al-Zahabi está documentando la historia social de la ciudad para entender mejor la suya propia. Mis padres vivieron en esta isla, así que me dio curiosidad y quise recabar más información. Mi estudio reveló que no hay muchas fuentes escritas sobre la isla, especialmente sobre las condiciones sociales y vitales y la forma de vivir de la gente. Meitha está hablando con gente cuyas familias estuvieron involucradas en la industria perlera para hacerse una idea de cómo era la vida en una típica ciudad perlera. Hábleme sobre su infancia en la isla. ¿Cómo fue? Tuve una infancia muy bonita. Teníamos una relación muy estrecha con el mar, ya que estaba muy cerca de nuestras casas. Cuando volvíamos a casa de la escuela, nos íbamos derechos al mar. De aquí salían barcos muy grandes. Cada uno llevaba entre 50 y 140 personas. El comercio de las perlas trajo mucha riqueza a la región. Pero la vida en el mar no era nada fácil. Durante la temporada de las perlas, de abril a septiembre, buceaban desde que amanecía hasta que anochecía, día tras día, durante meses. Pero creaba empleo y generaba ingresos que se repartían entre todos los trabajadores. El dueño del barco, el capitán, el ayudante del capitán, el músico, el buceador, el que tiraba de la cuerda, todos recibían su parte. Sin embargo, la vida estaba llena de peligros y algunos lo pagaron con sus vidas. Sultán al-Zahabi, también criado en Jasirat al-Hamra, recuerda la muerte de su tío, dueño y capitán de un gran barco de perlas. Les sorprendió el viento mientras dormían por la noche. El barco se fue hasta el fondo y se llevó todo con él. Llevaba 42 personas. Solo sobrevivieron 2, que aparecieron 7 días después. Como los hombres pasaban largas temporadas en la mar, las mujeres se encargaban de los asuntos familiares en casa. En la época de las perlas, los hombres pasaban 6 meses fuera pescando perlas, lejos de casa. Y esto afectaba el papel de la mujer. Ya fuera madre, abuela, mujer o hermana, era la responsable de proporcionar seguridad a la familia en ausencia del hombre. Las decisiones estaban en sus manos, así que su papel era muy importante. Para la doctora Al-Saye, el importante papel de las mujeres en esta época es parte de una larga tradición que perdura en la sociedad emiratí. Hoy en día la mujer ha entrado en muchos campos que antes dominaban los hombres. Ahora hay hasta mujeres ministras. Son una parte activa de la sociedad. Se han convertido en una parte influyente de la mano de obra emiratí. Pero en los años 20, la industria perlera y todos los que vivían de ella recibieron un duro golpe.
Los japoneses habían perfeccionado un modo de producir perlas en masa, cultivándolas a mano. Crecían al máximo en menos de un año. Eran baratas e igual de buenas que la variedad natural. Las perlas cultivadas no solo supusieron una fuente alternativa en el mercado, sino que también devaluaron las perlas naturales, porque es imposible distinguir unas de otras. Si no las rompes, es imposible distinguirlas. Los días de pescar más de 4.000 ostras para conseguir una sola perla se acabaron. Y con ellos una industria de 7.000 años que nació aquí, en la Edad de Piedra. El fin de la industria perlera fue un momento muy duro. A medida que la industria fue desapareciendo en las décadas siguientes, la gente dejó Jasirat al-Hamra y se fue a los estados vecinos. Para 1970, la que fue una ciudad perlera llena de vida ya estaba completamente abandonada. Fue muy difícil para los que tuvieron que emigrar y para sus familias. Pero tuvieron que hacerlo, porque tenían que mantener a sus familias. Cada vez que vengo aquí, me pongo a llorar. ¿Por qué? Pues por mis amigos de aquí. En este lugar vivimos y jugamos juntos. Hoy en día, Jasirat al-Hamra se conserva como un monumento exclusivo de un gran periodo de la historia de los Emiratos. Pero a lo largo de la costa de los Emiratos, el comercio es igual de importante que antes. Desde los comerciantes del Dubai Creek hasta su moderno sucesor, a unos pocos kilómetros por la costa, el puerto de contenedores Jebel Ali, el más grande del mundo. La historia de cómo esta gente consiguió dominar el océano es una historia llena de ingenio. Desde los primeros constructores de barcos de la Edad de Piedra, hasta comerciantes pioneros y navegantes del océano, pasando por los valientes pescadores de perlas que abastecían a todo el mundo. Las dinámicas ciudades costeras de los Emiratos son las modernas herederas de esta historia. En el próximo episodio exploraremos el origen de las superciudades de hoy en día a través de la historia de las tribus emiratíes, las batallas contra los poderes coloniales, el descubrimiento del petróleo y el nacimiento de una nueva nación.